La pasada semana estuvimos compartiendo la importante que es escuchar la voz de Dios. Decíamos en el mensaje que la voz es una de las cosas más importantes porque con ella hacemos casi el 80% de las cosas que hacemos. Y estuvimos enfocados específicamente en que para escuchar la voz de Dios constantemente en nuestras vidas se necesitan dos cosas esenciales: creer la palabra de Dios, sus promesas, donde dice: yo voy a estar con ustedes todo el tiempo, en los momentos difíciles yo voy a estar allí. En fin, creerle a Dios es requisito número uno. Segundo, obedecer a Dios convirtiéndonos en sus ovejas. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen todo el tiempo, y yo las guío, las enseño, las dirijo. Así que creer y obedecer fue el punto fundamental. Pero hoy nosotros vamos a hablar de que la voz de Dios es para todos. Decíamos también el domingo pasado que Dios quiere hablarnos a nosotros de manera personal, directo. ¿Y por qué directo? Porque yo no sé si usted ha oído un refrán por ahí. Yo soy muy amigo de los refranes porque siempre tienen una moraleja, tienen algo para enseñarnos. Y dice un refrán: nadie experimenta por cabeza ajena. Tiene que vivirlo usted. Ay, qué malo es parir, dicen las mujeres. Pero hay que experimentarlo. Nadie sabe lo que es un dolor nefrítico hasta que no lo tiene. Y así sucesivamente, cuando nosotros hablamos de experimentar por nuestra propia cabeza, por lo que somos, esto se aplica en un sentido general. Usted le dice algo: esto está riquísimo. ¿Cómo yo lo sé? Tiene que probarlo. Usted no ha visto cuando entra a Publix y a otras tiendas que hay unas cosas delicaditas allí y le dan a usted a probar. Porque el olor es importante porque te atrae. Pero lo que confirma que eso está bueno es que tú personalmente lo pruebes. De ahí viene esta idea de que nosotros tenemos que experimentar las cosas de manera personal. ¿Por qué? Lo que es un problema para mí a lo mejor no lo es para ti. Lo que se constituye una situación difícil para una persona no lo es para otra. Lo que es una necesidad profunda para alguien, otro se ríe de eso. Oh, pero mira qué tontería. Por ejemplo, cuando nosotros somos ya adultos, que estamos en lo y por ahí, a veces nos reímos de las cosas de los jóvenes. Perdonen, jovencitos, lo que estoy diciendo. ¿Por qué nos reímos? Porque vemos una muchachita y no quiere comer. ¿Qué le pasará? Y vemos, y para ella es lo más grande que el novio le dijo: no puedo ir hoy. Y eso para nosotros, porque como que ya no tiene tanta importancia. Es decir, que cuando hay una situación emocional, pues ya que nosotros la pasamos, decimos como que eso no es nada. Lo que es un problema para mí, repito, no es un problema para ti. Lo que es una situación fácil para mí, a lo mejor es difícil para ti. Y así nosotros vamos experimentando todo esto, porque nosotros tenemos que cerciorarnos por nosotros mismos. De la misma manera, se aplica en el mensaje de hoy que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Es bonito escuchar el testimonio de alguna persona diciendo: Dios me habló, Dios habló a mi corazón. Cuando usted habla con una persona importante sobre la tierra, ya sea un gobernante de una nación, un científico, su propio médico u otra persona que usted considera importante, usted se siente satisfecho porque usted habló directamente con la persona, habló con él, compartió con él. Ahora, no es de imaginar de ninguna forma hablar con un personaje grande en la tierra a hablar con Dios.
que Dios te hable a ti. Casi por lo regular venimos a los matutinos para nosotros hablar con Dios, porque eso es lo que hacemos. Venimos a la oración para nosotros hablar con Dios, pero lo importante es cuando Dios habla con nosotros, y de eso vamos a tratar en el día de hoy. La importancia que tiene escuchar la voz de Dios, pero en particular queremos referirnos a tres modos importantes que nosotros queremos describir, o por lo menos yo quiero describir en el día de hoy. Estas tres cosas acerca de la voz de Dios se aplican para todos nosotros, especialmente los grandes, chiquitos, el adulto, cualquier persona puede disfrutar de estas tres cosas de la voz de Dios. Lo primero es que la voz de Dios no está sujeta a tiempo ni a espacio. Dios te habla en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿cierto? Aquellos que han oído la voz de Dios saben que Dios no está sujeto a un lugar específico. Dios te habla en cualquier lugar y a cualquier hora. Yo recuerdo una vez que iba manejando para Miami y algo pasó. Yo iba orando y de pronto mi carro se llenó de algo que no era humano y yo empecé a llorar y empecé a alzar una mano porque no podía alzar las dos. Lloré tanto y hubo un momento de un impacto tan grande en mi vida que yo dije, tengo que parar. Arrimé y allí empecé a adorar a Dios, puse el carro en parking y empecé a levantar mis manos y a adorar al Señor y a alabar a Dios, y de pronto una persona tocándome. Cuando mire, era un policía. ¿Are you okay? Digo, I'm perfect. ¿Te pasa algo? Digo, no, estoy hablando con Dios. Suerte que el policía era un cristiano también. Entonces dice, yo entiendo lo que te está pasando. Tranquilo, tranquilo. Arrancó su perseguidora y se fue. Dios te habla en cualquier lugar y en cualquier momento. Al apóstol Pablo le habló en el camino cuando él iba desenfrenado a perseguir a los creyentes. Se le paró en el medio del camino y lo interrumpió y lo paró. Quiere decir que la voz de Dios puede hablarte a ti en cualquier momento. Por ejemplo, cuando Leví estaba, y hablamos de esto la semana pasada, sentado a la mesa contando su dinero, recibiendo los clientes, Jesús se le paró en la puerta y dijo, Leví. Él levantó la cabeza, sígueme. Y en ese momento Leví también interrumpió todo lo que estaba haciendo y continuó el camino con Jesús. Quiere decir que Él puede venir a ti en cualquier momento, en cualquier lugar. Dios tiene la capacidad de interrumpirte a ti en lo que Él quiera interrumpirte para hablar contigo. Por eso, esto de que Dios te hable en cualquier lugar, no importa la hora, no importa la posición, esto rompe algunos mitos. Hay una canción que dice, y me gusta mucho esa canción, cuando levanto mis manos, ¿se ha oído esa canción? Las cargas se van. Bueno, eso es una ocasión, pero Dios nada más te habla cuando levanta las manos. ¿Te das cuenta que no importa la posición? Ay, no, porque yo recibí una bendición cuando estaba de rodillas. ¿Te habla Dios cuando está de rodillas? Sí. ¿Te habla Dios cuando está de pie? Sí. ¿Te habla Dios cuando está sentado? Sí. ¿Te habla Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora? Dios no tiene límite para hablar contigo. Así que Dios puede hablar con nosotros de la manera que Él quiere. No podemos crear un dogma. Y se han creado dogmas también. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nuestra congregación, 25 años, 30 años atrás, no se ponía de pie para cantar. Una hermana que hoy estaba aquí en el culto, así que hace muchos años que está en la iglesia, llamada Olguita, ella cada vez que iban a cantar, ella se ponía de pie. Algunas veces alzaba las manos. Cuando iba como el segundo o tercer domingo, ya habían 5 poniéndose de pie. Y al poco rato, otro grupo, cuando pasó un mes, toda la congregación en San Miami High se ponía de pie y alababa a Dios y levantaba las manos. Eso hace casi 30 años. Desde entonces, todo en la congregación se levantan para cantar.
pero no es una obligación, voy a aclarar. Dios recibe tu alabanza sentado, acostado, de rodillas, como quiera que tú te encuentres, Dios recibe la alabanza. Lo que quiero que ustedes entiendan, que no es un dogma, ni es un lugar donde yo tengo que orar, no. En cualquier lugar Dios puede hablarte, porque Él puede hacerlo como Él quiere. Otra manera que Dios tiene es de hablar fuerte. Tú sabes que cuando tú le hablas fuerte a alguien, estás queriéndole decir o algo importante o lo quiere parar. Si tú, oye Aníbal, oye, y tú le estás hablando y Aníbal, oye Aníbal, espérate que ahí tengo que, ya el asunto cambia. Tú le dices a un niño una y otra vez, no toques eso, mi baby. Mamá, ustedes saben eso, ¿verdad? Te he dicho que no lo toques. Y cuando sube ese volumen que no se sabe hasta dónde, dice, te he dicho que no lo... El niño se paraliza. ¿Cuántas mamás levantan la voz diariamente? Levanten las manos a ver. No me venga que no la levanta. La levantan también y los hombres la levantan también. Hay momentos que tú le hablas fuerte. Hermano, tenemos que poner atención a la voz de Dios cuando habla fuerte. Porque cuando la voz de Dios se levanta, son dos cosas específicamente las que pasan. Una, o te quiere decir algo muy importante o te cambia el rumbo. Pero nunca la voz de Dios viene fuerte si no es para cambiar algo fuerte, algo dramático en tu vida. Así sucedió con el apóstol Pablo. Se le presentó una luz fuerte en el camino y dice que aquella luz era tan fuerte que Pablo cayó al piso y cayó justamente a los pies del Señor. Leamos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 8, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente, ve que fue de pronto, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco. Escuche bien, fue tan fuerte la voz, aunque era para Pablo, pero la oyeron otras personas. Y lo que quiero decir aquí para todos ustedes: Dios también habla audiblemente. Dios habla por el Espíritu y Dios habla de muchas maneras. Dios habla hasta por las nubes. Dios habla en toda la creación, le obedece a Dios, pero Dios habla audiblemente también. Y esta fue una de las ocasiones que Dios le habló audible a Pablo. Todos los que iban con él, que era una comitiva fuerte, lo oyeron la voz de Dios, pero no vieron a nadie. Ni el propio Pablo vio a nadie. Pablo solamente vio una luz que lo cegó. Quiero decir esto, hermano, porque esta voz viene para cambiar el rumbo. A partir de ese momento, ya Pablo no fue más Pablo. Su rumbo fue cambiado. Casi 14 años después, Dios volvió a hablarle a Pablo fuerte y ahora le habló en una congregación. Ya no era un regaño, pero era una voz fuerte para cambiar el rumbo de Pablo, porque Pablo tenía que hacer un giro grande en su vida. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2 y 3, ministrando estos, un grupo de profetas que habían reunidos, ellos ministraban al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ve que Dios le habló 14 años después, pero fue para cambiar el rumbo. Estoy haciendo un pequeño señalamiento de las diferentes formas de esas tres voces. Así que Dios habla en cualquier lugar, ¿estamos claros? Dios habla alto para cambiar algo importante en nuestras vidas o para decirnos algo dramático que Él tiene que decirnos. Y también Dios habla suave. Esa voz suave de Dios que nosotros la experimentamos día a día, esa voz suave viene para guiarnos, para ayudarnos, para dirigirnos, para guardarnos. Y yo diría que la voz suave de Dios también viene para darnos aliento. Por ejemplo, dice la palabra en el libro de Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esa es la voz suave de Dios. La voz suave de Dios también dice: tráeme tus cargas que yo las haré livianas. Es decir que no siempre esa voz alta se escucha. La voz suave de Dios es como la voz de la madre y del padre cuando carga a su hijo y lo aconseja. Usted no ha visto cómo una madre se sienta con una hija de 14 o 15 años y le habla suavecito y se lo dice hoy y mañana y pasado y todo el tiempo, porque está instruyéndole, está ayudándole, está fortaleciéndole, está guiándole. Esa voz suave de Dios viene para guiarnos a nosotros constantemente. Todo el tiempo viene esa voz suavecita para dirigirnos. Y voy a decirle, tú sabes que la voz suave de Dios también transforma. Cuando tú, ¿cómo lo digo? Lo digo en español, cubano, en mexicano, en Puerto Rico. ¿Cómo lo digo? ¿Ah? Eso lo dijo él. Cuando tú dices que tú metes, ¿cómo lo dirías? Habla a Dios suave cuando tú metes el delicado pie o cuando metes la pata. Cuando tú cometes un error serio en tu vida o leve, ten la seguridad que la voz suavecita de Dios en el momento te dice: fallaste. Cuando dices una mentira y tú sabes que dijiste una mentira, ya sea en los incontactos fuera de ellas, y esa voz suavecita te dice: fallaste. Cuando vas a orar y a implorar a Dios, la voz del Espíritu Santo te dice, ¿qué te dice? Fallaste. Levántate, hijo mío. Es más, dice la Biblia que el Espíritu Santo contrista la vida de nosotros, dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Cuando se nos va el gatillo en la casa con la esposa o con el esposo y surgen ofensas o no surgen ofensas. Surgen ofensas a veces en el matrimonio. Se dicen cosas que duelen, ¿sí o no? Se emiten palabras fuertes. Estoy hablando de los creyentes, de los cristianos que van a la iglesia y oran y les sirven a Dios. Y en ese momento, o de un rato, o por la noche, cuando tú estás tranquilo, ¿qué tú sientes? ¿Es una voz escandalosa o es la voz suave del Espíritu Santo diciéndote: fallaste? ¿Te das cuenta? Esa voz suave de Dios, que a veces viene para darte aliento cuando tú estás en una crisis, en un momento difícil, cuando no sabes qué hacer, cuando viene la guianza de Dios a través de una voz suave que Dios te habla de cualquier manera. Dios va a usar cualquier invento de Él para hablarte a ti. Y en ese momento, esa voz suave de Dios te guía, te ayuda, te dirige. La pregunta aquí es: ¿cuál es más importante? ¿La voz alta de Dios o la voz suave de Dios? Tú sabes que la voz alta de Dios no es siempre que te habla. A veces pasan 10 años, 5 años, 15 años
y tú no escuchas esa voz alta de Dios parándote, diciéndote, tienes que parar. Cuando viene un desastre a tu vida, esa voz te habla, pero eso no es siempre. Ahora, escuchar esa voz suavecita de Dios constantemente es la riqueza más grande que un cristiano puede tener. Y para lograr eso, es fácil de lograr si nos convertimos en ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les hablo constantemente, dijo Jesús. Pero cuando nosotros no somos, como dice, la obediencia, decíamos al principio, es sumamente importante. Así que yo puedo decir cuán importante es oír la voz suave de Dios. Es más, si tú no oyes la voz suave de Dios, tu carácter nunca va a cambiar. Tu personalidad nunca va a cambiar. Los errores que tú cometes a diario los vas a seguir cometiendo. Porque es allí en el silencio. Dios no te habla para bochornarte. Dios te habla para corregirte, para enseñarte, para dirigirte, para guiarte, para sostenerte, para darte las direcciones que tú necesitas tener. Por eso es tan importante. Yo diría que la voz suave de Dios es diaria y a veces te habla más de una vez al día para enseñarte y para guiarte. Así que es sumamente importante. Ahora, yo quiero recalcar, la voz de Dios es para todos. Les voy a contar algo de mi vida, porque no sé el día que voy a hacer mi último día aquí. Y es bueno que ustedes sepan algunas cosas que a mí me han sucedido, que posiblemente escuchándola, tú digas, pero a mí también, yo también he pasado eso, yo también pasé eso, para que vea que Dios no tiene una sola manera de hacer las cosas, ni también a una sola persona. Dios es para todos, igual que nosotros podemos experimentarlo así. Mira, después que yo me convertí al Evangelio, yo empecé a servirle a Dios y claro que yo escuché la voz de Dios cuando me convertí. Pero escuchar la voz alta de Dios, mi primera vez fue a los 11 años de convertido. Recuerdo, ya tenía 4 hijos, ya era un misionerito, ya andaba arriba y abajo sirviéndole a Dios y atendía 4 misiones. Y esa noche que llegué de la casa de mi papá a mi casa, con mis 4 hijos y mi esposa, la familia entera, los muchachos se acostaron, nosotros nos acostamos también, pero yo me fui a orar. Eran las 11 de la noche. Yo sentí que mi cuarto se iluminó y sentí aquella voz tronante de Dios y me dijo, prepárate para que dejes este lugar y vayas a prepararte. Yo temblé. ¿Cómo es posible, Señor? Prepárate. Yo no podía sostener aquello. Yo luché en oración por más de 2 horas y media y al final le dije, Señor, si eres tú realmente que me estás hablando, no puede ser otro. Háblale a mi esposa también, porque como yo le digo ahora que me voy a estudiar, ¿cómo yo hago eso? Mira, no había pasado 3 minutos cuando ella estaba de rodillas y me dijo, ella no sabía lo que estaba pasando. Ella no sabía que Dios me había hablado. Me dijo, haz todo lo que Dios te diga. Esa fue la palabra. A partir de ese momento, al otro día empecé a hacer llamadas. Me encontré con un joven que estaba en el seminario, se abrieron las puertas y me fui al Instituto Bíblico a La Habana, de un extremo a otro, de Baracoa a La Habana, eso es 1800 kilómetros. Allá me fui a prepararme, allá fui a estudiar la Biblia y fue una historia larga que no necesito contar ahora. Y habían pasado 13 años. Y todos los días Dios me hablaba y me decía cosas hermosas. Pero así fuerte. La segunda vez que Dios me habló fue a los 13 años, siendo ya un pastor ordenado. Ya tenía una iglesia establecida, había pasado el seminario, había sido profesor en el seminario de teología o de doctrina, en este caso.
y vino otra vez la voz alta de Dios a mi vida. Era como una gráfica. Dios me hablaba aquí, me trazaba un rumbo. Y cuando llegaba al otro lugar, allí me hablaba la voz fuerte de Dios, me trazaba otro rumbo. Y la segunda vez que Dios me habló, me dijo, y yo estaba emocionado con mi Cuba. Yo estaba muy bien. Yo me había preparado para trabajar dentro de un sistema comunista. Yo sabía cómo hacerlo. Tenía la mejor iglesia en La Habana. Y ese día Dios me enfocó y me dijo, prepárate a dejar Cuba y te vas a ir fuera de Cuba. Yo me estremecí. Mi familia se sorprendió cuando al otro día le dije, nos vamos del país. Porque ellos querían irse del país, pero yo no quería. Y fue algo tan imponente en mi vida. Fue la segunda vez 13 años después que Dios habló fuertemente a mi vida. Fue algo tan grande que no había manera que yo lo pudiera explicar. Pasaron muchos años, así que estoy hablándole 13 años. Llegué a este país, habían pasado más de 8 o 10 años, porque eso fue en el año 80. En el año 94, 93, Dios habló a mi vida en Corea del Sur. Estando en Corea del Sur, en la iglesia de Paul Yong-gi Cho, el Espíritu Santo enfocó mi vida. Me dijo, ¿tú ves esto? Yo tenía 180 miembros en la iglesia. Y Dios me dijo, prepárate porque te voy a poner delante de ti miles de personas y tú los vas a guiar y vas a trabajar y vas a servirme en ese ángulo y vas a servir en muchas naciones diferentes. Yo me quedé boquiabierto porque yo sabía que cuando Dios hablaba te cambia el rumbo. Cuando yo llegué a este lugar de regreso de Corea, le dije, Dios habló a mi vida y cambió el rumbo de mi vida y yo veo miles de personas delante de mí. Hoy no están aquí, pero están en las diferentes misiones en México, en Santo Domingo, en Cuba, en Haití, en Nicaragua, en Honduras y en donde quiera que se haya predicado el evangelio, están esas miles de personas. Porque cuando Dios te dice algo, te lo dice en serio y si tú le obedeces, Dios cambia el curso de tu vida. Regresé de Corea con aquella preñez en mi vientre espiritual y la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y la cuarta vez que Dios habló a mi vida fue para cambiar el rumbo también. Había ayunado 39 días. Se apareció un profeta a mi oficina y me reunió a mí y a mi esposa y me dijo, prepárate porque tu ministerio terminó y todo se va a acabar para ti. Yo lo miré y dije, ¿Dios te mandó? Me dijo, sí, Dios me mandó. Y digo, ese es el diablo. Porque Dios no habla de esa manera. Entré en un ayuno porque la iglesia había terminado de hacerse y la iglesia no crecía, no llegaba a 200 personas. Y empecé ese ayuno a orar. Ya cuando no tenía fuerza, recuerdo la mañana que entré a mi oficina, eran las 6:45 de la mañana. Y yo entré a mi oficina y yo sentí que la oficina estaba llena. Todo estaba lleno alrededor. Yo no pude hacer otra cosa que poner las cosas que llevaba en el buró y caer de rodillas y empezar a orar. Pasaron las horas, yo envuelto en lágrimas y moco, se dice, ¿verdad? Baba. Así estaba yo. Fue un momento que yo no sabía si estaba en la tierra, si estaba en el aire, yo no sabía dónde estaba. Pero primera vez que yo oí audiblemente la voz de Dios y fuerte. Y fue diciéndome de esta manera, ¿quién te llamó? Yo quise temblar. Señor, yo sé que fuiste tú que me llamaste. Gracias por haberme llamado. Y oré como 10 minutos. A los 10 minutos yo hice un silencio, o lo provocó Dios, y sentí segunda palabra que Dios me dijo: ¿a quién tú le sirves? Y ya eso me estremeció. Bueno, le estoy sirviendo al ojo, le estoy sirviendo a la iglesia Nazareno, le estoy sirviendo ¿a quién? Señor, yo te sirvo a ti. Y empecé a dialogar con Dios y a darle gracias por eso.
Pasaron como 10 o 12 minutos, no sé el tiempo, y Dios me dijo, ¿y a quién le vas a dar cuenta? Esas 3 palabras. ¿Quién te llamó? ¿A quién le sirves? ¿Y a quién le vas a dar cuenta? ¿Sabe lo que hizo eso? Allí nació, en ese momento nació el Buen Samaritano como iglesia independiente. Allí nació. En ese momento, pasado unos días, reuní la congregación y le dije, Dios me ha hablado de esta manera, yo me voy a retirar de la iglesia del Nazareno y ustedes se pueden quedar aquí. No, pastor, no le quité una silla, ni una teja, ni nada a la iglesia. Pasaron unos cuantos años, eso fue en el año 94. Nunca más oí la voz de Dios. La 5ª vez, y no voy a decirle, no ha pasado mal. La 5ª vez fue allí, en aquel rincón donde está aquella mujer del vestido azul. Estaba Juan Beriken predicando aquí una noche. Y él estaba hablando de misiones. Mire, hermano, yo sentí como que un cuarto se hizo para mí y ya yo no veía más nadie. Éramos Dios y yo. Y Dios me dijo, prepárate porque vas para Cuba a levantar una obra como la que nunca tú has visto. Si tú ves las almas que has ganado, la que vas a levantar en Cuba no la vas a poder contar. Y yo le dije, Señor, pero yo creo que este no puede ser Dios que me está hablando, porque a Cuba yo, no. Porque eso significaba mucho para mí. Significaba perdonar. ¿Y sabe lo que me dijo Dios? Todavía tú tienes rencor en tu corazón. Todavía tú no has perdonado. Por eso tú no puedes ir a alcanzar las almas que yo quiero que tú alcances. Por esa falta de perdón. Fueron muchas humillaciones. Yo dije, a este lugar no vuelvo jamás. Y mucho menos a predicar. ¿Sabía usted que en el corazón de un pastor pueden haber rencores o no? En el corazón de un líder puede haber rencores y no se da cuenta porque están en un ladito. Yo dije, que yo tengo que ir a Cuba. No way. Fueron 3 días. Después de oír esa voz, 3 días. Hoy por hoy, yo le obedecí a Dios. Hay 35 misiones en Cuba formadas. Ya son miles de almas salvadas. Y lo que Dios va a hacer, hermano, hay que ponerle atención a la voz alta de Dios. Pero eso no es todo. Si no hubiera sido la cantidad de veces que Dios habla suavecito y te va hablando suavecito y te va diciendo las cosas que tú tienes que hacer. Cuando tú le ofendes a un hermano, ¿tú crees que los pastores no ofenden? Sí ofenden. ¿Tú crees que los pastores son ángeles? No son ángeles. Cometen errores igual que cualquier persona. Y los líderes de la iglesia cometen errores. Y los miembros de la iglesia cometen errores también. Y fallan también. Y las esposas cometen errores. Y los esposos cometen errores y fallan. Y esa voz suave de Dios viene a ti todos los días para ayudarte, para enseñarte, para dirigirte, para guardarte, para sostenerte, para decirte, tienes que levantarte y hacer las cosas bien. Tienes que hacerlo bien. Porque esa es la perfección de Dios. La vida cristiana es un proceso. Dios te llama, pero se abre un proceso delante de ti. Y lo que tú eres hoy no lo serás mañana. Los errores que cometes hoy, si oyes la voz suave de Dios, no lo volverás a cometer mañana. Porque Él está contigo a tu lado para ayudarte, para socorrerte. Cuando estás en crisis, cuando estás enfermo, cuando estás en problemas, cuando estás en dificultades, allí viene la voz suave de Dios para alentarte, para sostenerte, para ayudarte, para guiarte y para bendecirte. Es sumamente importante que todos nosotros le podamos poner atención a la voz hermosa que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros. Yo estoy emocionado porque no sé cuándo será la última vez. Cuando tú puedes mirar una gráfica y empezar a ver las veces que Dios te ha hablado más fuerte, más flojo. Si miras esta gráfica que está aquí en el screen,
Y te das cuenta que esos círculos grandes son las veces que Dios ha hablado fuerte a mi vida. Yo no sé si te identificas con eso, pero nunca fueron hacia abajo, aunque no eran directos hacia arriba, porque tú no creces directo hacia arriba. Tú pasas mucho trabajo para llegar a tocar directamente al Señor y cometes muchos errores en tu vida para que eso pasen. Pero esos globitos chiquitos que tú ves ahí son las veces que Dios nos habla a nosotros suavecito para corregirnos, para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Quiero ya terminar, pero quiero cambiar el tono, porque aunque Dios te hable para regañarte, pero que te hable. Pero tú sabes lo que es cuando tú no escuchas la voz de Dios, que estás insensible. Es como si nada pasara en tu vida. Sabes que las cosas están, pero tú no oyes a Dios. El oído se ha cerrado. Pero si por casualidad tú eres una de esas personas que ha dejado de oír la voz de Dios, este mensaje es para ti. Si tú eres uno de los que oye la voz de Dios todos los días, este mensaje es para ti. Si tú eres uno que oye la voz de Dios cada 15 años, también este mensaje es para ti. Porque Dios habla para todos nosotros. Y Él quiere decirnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere sostenernos, Él quiere levantarnos. Quiero que nos pongamos de pie. Cuando tú vienes a un matutino, o vas a un culto de oración, o vas a una vigilia, ¿verdad que tú lo que vas a hablar con Dios? A pedirle a Dios. Cuando tú doblas tu rodilla por la mañana, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué le dices a Dios? Señor, cuídame. Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, guíame. Señor, sosténme. Todo es me. Pero tiene que estar preparado. Porque a lo mejor Dios te habla en una nube. A lo mejor Dios te habla de alguna forma de la más sencilla que te puedas imaginar. Te habla Dios en tu trabajo, con lo que tú haces, con alguien que pasa por la calle. Dios tiene muchas maneras de hablarte. Pero lo más importante es que diariamente tú estés apercibida para escuchar la voz de Dios. Quiero que incline tu cabeza. Cierra tus ojos si así lo deseas. Amado Padre Celestial, te doy gracias por las veces que tú has hablado fuerte a mi vida y por las miles de veces que has hablado suave. Una vez te he obedecido y otras veces no, como todos nosotros. Te pedimos un perdón total por las veces que no te hemos obedecido y por eso no tenemos una mayor transformación en nuestras vidas. Gracias por ayudarnos y gracias por no cansarte de estar a nuestro lado y de guiarnos, porque nos amaste tanto, Señor, que aún así nos persigue a diario para ayudarnos. Bendice a aquellos que por alguna razón no están escuchando tu voz. Yo te pido que tú los bendiga donde estén, que tú los guardes, ya sea que estén aquí o no estén aquí, pero alcánzalos, Señor. Aquellos que han dejado de orar, que han dejado de leer tu palabra, que han dejado de congregarse, alcánzalos en esta mañana. Hermano, únete a mi oración. Alcánzalo, Dios, y háblales como nos habla a nosotros aquí. Te pido que bendigas a las personas que están aquí presentes, a todos.
y traiga tu gracia sobre ellos, tu gracia sanadora, tu gracia restauradora, que tú fortalezca la familia en general, los hijos, los que están cerca y los que están lejos, que tú guardes, Señor, de una vez y por siempre tu iglesia bajo tus alas. Dios amado, fortalece a aquellos que te sirven a diario y a aquellos que ganan las almas. Y de manera especial te pido por las personas que hay aquí que no te conocen, que no se han entregado a ti o que se han apartado, que tú los salves hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que salgan de aquí, me place decir que si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, no debes de dejarlo para otro día, debes de hacerlo hoy. Si alguna persona está aquí y no ha escuchado todavía esa oportunidad, hoy es el día. Quizás tú pensaste que, bueno, eso de escuchar la voz de Dios es para los creyentes. No, tú la puedes escuchar también aunque sea una vez. Y es diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si alguna persona aquí le quiere entregar su vida a Cristo, este es el momento de levantar su mano y decir: